vista, enfermedades degenerativas de la columna, en donde está lo que les han solicitado a ustedes, canal estrecho y espondilitis, ¿no? Pero yo quería encuadrar estas clases en lo que realmente están encuadradas desde el punto de vista este, de la literatura que abarca este tipo de enfermedades, ¿no? Y después vamos a desarrollar en el próximo martes, vamos a desarrollar lo que es traumatismos vertebromedulares y el próximo martes, el que le sigue, terminamos con traumatismos encefalocranianos, que son dos capítulos diferentes, en cuanto a estos tópicos, ¿no? Porque estas son enfermedades degenerativas de la columna y los otros dos pertenecen a un gran capítulo de politraumatismo, dentro de los cuales están los traumatismos vertebromedulares y encefalocranianos, ¿no? Eso es la parte de neurotrauma. Yo le decía que estas enfermedades en las cuales ustedes les han pedido, no sé quién, el doctor Medina, no sé quién les ha pedido, que o sea puesto en el sílabus, como tópicos aparte, ¿no? Pero en realidad estos están englobadas dentro de este gran capítulo de enfermedades degenerativas que generalmente tienen mucha relación con el curso de la vida. Por eso se llaman degenerativas, porque abarcan en el tiempo y son más comunes en la tercera edad. Hay un pequeño grupo que están ligados a otro tipo de enfermedades congénitas, pero y que son o pertenecen al grupo etario de los niños, o sea, la etapa infantil, ¿no? Pero generalmente, como su nombre indica, enfermedades degenerativas se presentan en las edades avanzadas, como son la tercera edad, por encima de los 50, 60, 70 años, ¿no? Cosa que un niño no tiene, ¿no? Porque son enfermedades de desgaste, no se sabe por qué aparecen, su etiología es un tanto desconocida, pero ahí están este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, recordando un poco dónde están asentadas, cuál es la estructura que soporta los daños que aparecen con el tiempo y sobre todo toda la columna, ¿no? Hay partes de la columna más móviles que son las que más se degeneran por el uso diario o por el uso que les damos, ¿no? Entonces, todo acá dicen la espina dorsal está constituido por elementos mesenquimales y ectodérmicos, ¿no? En realidad es toda la columna, no está mal diseñada esta diapositiva, pero en realidad la columna entera, desde el agujero magnum hasta la región sacra y en L2 donde termina la médula espinal, sus raíces, sus agujeros de confusión, toda la arquitectura mesenquimal y ectodérmica, este, lo constituyen, engloban al sistema nervioso periférico, que es la médula espinal y las raíces, que son la parte noble, diríamos, o más funcional de este sistema vértebro-medular, ¿no? La parte mesenquimal, como le digo, derivados del mesodermo, ¿qué elementos tenemos ahí? Los elementos vertebrales, ¿no? Las vértebras constituyen un elemento importante con sus apófisis transversas, sus carillas articulares, sus apófisis espinosas dorsales y toda la estructura de los pedículos, la vértebra en sí, vértebra anterior y posterior, etcétera, y entre vértebra y vértebra conforman los agujeros de conjunción por donde sale la parte ectodérmica o del neuroectodermo, que se llama agujero de conjunción, por donde salen las raíces, si sale información que viene de arriba del cerebro, e ingresa información hacia el cerebro, ¿no? Mediante los cordones que están dispuestos en la médula
espinal, ¿no? La unidad de la columna está constituida por generalmente por dos vértebras adyacentes hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Y que están ligadas a través de los ligamentos. La otra parte importante, entonces, aparte del hueso que conforman las vértebras, están los ligamentos, ¿no? Los ligamentos que unen a las vértebras, ¿no? Los ligamentos que están uniendo a las vértebras, los ligamentos anterior, posterior, interespinosos, etcétera, etcétera, las carías articulares entre vértebra y vértebra, recubierta de tejido hialino, que es lo que le dan flexibilidad, movilidad a la vértebra. El segmento cervical es el principal segmento más móvil de toda la columna y le siguen la charnela o unión lumbosacra, ¿no? En donde hay más movimiento. Por eso estas vértebras estas regiones tienden a sufrir más el envejecimiento, ¿no? Otros elementos que constituyen la columna vertebral en sí son los discos intervertebrales, ¿no? Los discos intervertebrales que forman parte también son como amortiguadores que soportan el peso y dan la movilidad también para que haya desplazamientos laterales de la columna, anteriores, posteriores, oblicuos, etcétera, etcétera, y estos elementos contribuyen a la movilidad, ¿no? La columna vertebral en sí ha sido comparada por unos autores como una varilla rígida y y a la vez flexible, ¿no? Varilla rígida porque los ligamentos mantienen en su sitio a todos los elementos. Si nosotros queremos pararnos, por decir, en atención así, entonces todo está ahí rígido e inamovible, pero si corremos o nos desplazamos, entra ya una movilidad en donde se compromete todo el eje espinal. Por eso es que es comparada a, a- a ese símil que algunos autores lo han descrito. Ahí, por ejemplo, tenemos las partes más móviles, cervical y lumbosacra, ¿no? Lumbosacra, y acá en el de la derecha, en el esquema de la derecha, para que ustedes recuerden, seguramente lo saben muchos, tenemos a estos elementos importantes, ¿no? ¿Cuál es el elemento más importante de todo este sistema vertebral? El canal que aquí vemos, ¿no? Porque el canal está ocupado, pues, por la seguidilla del cerebro, ¿no? Que trae información y lleva información para poder, con el resto de la economía corporal, ¿no? Ahí están el canal, tenemos ahí las vértebras en sí, y estas oquedades están rellenas de estas partes blandas que son los discos intervertebrales, cuya composición vamos a ver en los slides que vienen. Acá tenemos los ligamentos anterior, posterior, los ligamentos interespinosos acá, los ligamentos transversos y una serie de ligamentos que fijan la columna, ¿no? La falla de alguno de estos es lo que se produce en el transcurso del tiempo y ocasionan enfermedades de este tipo que ya entran, que son los que entran en las enfermedades degenerativas, una de ellas el canal estrecho y otras la espondilolisis, la espondilolistesis, ¿no? Y como vamos a ver posteriormente, ¿no? Y vamos avanzando. Este es un tema, como le decía, es un tema un tanto árido, no es muy puntual porque cuando hay afecciones de la columna por degeneración, no es una o dos segmentos que se, que se enferman, ¿no? Generalmente está comprometida toda la médula, ¿no? Por eso no hay mucho acuerdo entre los autores en que la forma de tratamiento que deban seguir un paciente que tiene este tipo de enfermedad, puesto que podemos solucionar un segmento, pero más arriba hay otro segmento comprometido que si no bien no hace mucha signología ni sintomatología, posteriormente, entonces no podemos trabajar en todo. Por eso es que am,
lo llaman algunos un tratamiento de evolución natural a aquellos que no necesitan cirugía. Para otros autores sí necesitan cirugía, ¿no? Como a ver después. Entonces, una parte comprometida de estas enfermedades degenerativas que sí entran dentro de la parte más neuroquirúrgica, porque el resto de patologías degenerativas en sí son vistas por otra especialidad, la ortopedia en traumatología, ¿no? Que son los que generalmente están metidos ahí, pero los neurocirujanos ven más esta parte en neurocirugía, que son la patología de la hernia y el núcleo pulposo, porque primeramente estos pacientes son más jóvenes, que inclusive a partir de los 35, 40 años ya pueden presentar una patología de este tipo, que es la hernia del núcleo pulposo, ¿no? Dice, el disco intervertebral acá, según la diapositiva, está diseñado por un núcleo blando con malla de fibras de colágeno y embebido en agua, que en el niño es un 80%, o sea, un 80 y un poco más de repente de hidratación, ¿no? Y por eso un niño puede soportar los golpes así bruscos, cosa que ya un adulto no soporta, parte de la parte mesenquimal, que se vuelve como una galleta frágil, como un vidrio, y por eso el paciente adulto de la tercera edad tiene miedo en caerse, ¿no? Porque no solamente es la columna vertebral la que puede eh, romperse, por decirlo así, sino la fragilidad en todos sus huesos, no puede ser la cadera o un hueso de los miembros superiores o un hueso de los miembros inferiores. Por lo tanto, estas personas tienen mucho cuidado y tienen miedo a caerse, ¿no? Cosa que un niño no, porque un niño con su hueso casi cartilaginoso puede rebotar de la caída de una cama y generalmente no pasa nada, ¿no? Se golpea el cráneo, inclusive a nivel del cráneo también es bien blando su cráneo cartilaginoso, y generalmente recibí un palmetazo ahí, se produce un TEC, pero que se recuperan rápidamente, ¿no? Nosotros hemos visto a la gente, a las madres sobre todo. Yo he trabajado en el Casimiro Ulloa, que es un hospital de emergencia especializado en emergencias, en donde las madres venían y decían: se ha caído la lectura, pero el niño no tiene observación, no querían que le hagan tomografías, querían que le hagan hasta resonancias, ¿no? Cosa que no teníamos nosotros en el hospital, más que tomografías, ¿no? Las tomografías en el Perú aparecieron después de que en otros países de Sudamérica ya lo tenían, ¿no? Y nosotros no, y en los hospitales como el nuestro apareció posteriormente, inclusive los trabajadores de la salud, enfermeras y técnicos, se alegraron cuando pusieron el primer tomógrafo, en donde yo tuve una evaluación junto con la dirección para poder comprar el primer tomógrafo, ¿no? Pero las madres indicaban, ¿no? Entonces ustedes les van a pedir seguramente en la actualidad, y lo malo es que la política mm, de estos gobiernos es darle la razón, así no la tengan, a los familiares, cosa que en otras partes del mundo no es así, ¿no? Lo que dice el profesional médico es lo que debe cumplirse, pero acá estamos en nuestro país, que está un poco atrasado en este sentido, ¿no? Entonces, los elementos que conforman el disco son también el condroitin sulfato, el sulfato de queratina, los proteglicanos y otras sustancias que conforman los anillos de los anillos que conforman el disco intervertebral, ¿no? El disco intervertebral entonces está compuesto por anillos fibrosos con los mismos compuestos, pero más sólidos, más fibrosos, un anillo que retiene una masa más gelatinosa, que es en sí lo que se hernia, ¿no? Y las fibras superficiales que se contactan con la vértebra son las fibras de Sharpey, y que
con el movimiento continuo, o sea, con el desgaste, se calcifican en osteofitos llamados osteofitos de tracción de McNabb, ¿no? O sea, cuando el radiólogo, el profesional que hace radiología, va a informar una columna vertebral, el radiólogo no hace cuadro clínico, el cuadro clínico lo hace el neurocirujano, ¿no? Y el radiólogo simplemente ve las placas y mediante la visión de ese panorama da un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico cercano, pero si no describe las placas y puede decir tenemos osteofitos de Magnap y ya nosotros con el cuadro clínico presente sabemos qué son los osteofitos estos que van a aparecer o que aparecen en una columna vertebral que en un futuro va a ocasionar una patología tipo HNP, o sea, hernia del núcleo pulposo, y nos van a poner en prevención, o si no, ya estamos viendo los primeros pasos de una degeneración que nos va a ocasionar una hernia del núcleo pulposo. Entonces, ¿qué cosa es la hernia del núcleo pulposo? Su nombre lo está diciendo, hernia, ¿no? Salida de un elemento estructural hacia afuera de su sitio, ¿no? Entonces, el núcleo pulposo es, como le digo, el disco, la parte central del disco, que es de estructura así blanda, gelatinosa, ¿no? Que se sale, ¿por qué? Porque se sale también porque los discos se van aplastando con el tiempo y si uno es futbolista o le gusta el deporte, hace muchos saltos o aquellos cargadores que levantan pesos y el disco se va achatando, va perdiendo agua, se vuelve con una belleza la parte periférica, y me refiero al anillo fibroso que rodea al núcleo pulposo y se producen fracturas que al final van a permitir la salida del núcleo pulposo hacia afuera, ya sea en la parte posterior, delantera, lateral o látero anterior o látero posterior también, ¿no? Y por ahí sale y convirtiéndose en una hernia, ¿no? ¿Qué es lo que produce? Si es que afecta el nervio, una radiculopatía dolorosa, ¿no? Que va a ser parte de la signología, cuando nosotros estiremos el nervio, ¿no? Estiremos el nervio en el examen que le hacemos para ver la signología y las signologías que nos va a escribir como sensaciones de dolor, adormecimiento, parestesias y disestesias, que son sensaciones no muy definidas, que no las podemos definir, simplemente pueden ser sensaciones de hormigueo u otras sensaciones que es difícil describir. También la parte motora, que son las paresias y después las parálisis cuando ha avanzado ya bastante la patología, ¿no? Y ahí tenemos un cuadrito importante de todo lo que es el compromiso cervical eh, en un HNP, ¿no? Por ejemplo, en la ubicación geográfica, eh, si acá está la ubicación geográfica, si está a nivel de C4, C5 con un porcentaje del 2%, de C5, C6, C7, C7, C6 en un 69%, lo más frecuente, y si es C7 de un 10%, ¿no? Los músculos que afectan eh, acá y acá más definido. Y la parte anatómica comprometida, ¿no? Sigamos. Y acá tenemos una parte importante en lo que es la educación, que es lo audiovisual, ¿no? Ustedes me escuchan a través del micrófono y están grabando todo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero a la vez están viendo las imágenes que constituyen un reforzamiento
de las huellas némicas que se forman en el cerebro, no sea la memoria que se forma, ¿no? Entonces es más fácil recordar una patología que se muestra en audiovisual que solamente por audio o por visual solamente, ¿no? Ustedes no podrían comprender o grabar esto bien si solamente le presento las diapositivas, ¿no? Y no escuchan ningún sonido y no se explica qué es lo que están viendo, ¿no? Esto lo que están viendo es una columna en un examen auxiliar que están viendo llamado imagen por resonancia magnética nuclear, ¿no? En Estados Unidos antes se tenían miedo a este tipo de examen porque decían una población más culta que la nuestra, por supuesto, más adelantada, porque su educación es muy superior a la nuestra, y decían resonancia magnética nuclear. Lo magnético lo entendían por magnetismo, pero lo nuclear creían que era algo así parecido a lo que es una explosión atómica, ¿no? Una explosión nuclear, ¿no? O una radiación por una explosión nuclear, ¿no? Cosa que no es así, ¿no? Nuclear es por el núcleo, no atómico. Bueno, esta es una resonancia magnética nuclear, o si no, una resonancia magnética nomás, en donde se dibujan las partes, principales que nos van a decir si hay una HNP cuando nosotros después de nuestro cuadro clínico, ustedes tienen que hacer su cuadro clínico, primero examinar al paciente, utilizar su semiología, la parte neurológica, la teoría y después que tienen un diagnóstico clínico, ir a la parte de ayuda auxiliar dentro de las cuales están las radiografías simples y esta parte que es la resonancia magnética nuclear y también la tomografía, ¿no? La tomografía. Pero entre las tres, uno puede tener las radiografías simples que nos ayudan un poco, pero si es traumática, sí nos van a ayudar más y nada más. Pero ya de ahí, pues, si sospechan una HNP, tendríamos que pasar a una resonancia magnética que ustedes están viendo ahí. Pinta todo, toda la media y los tejidos blandos, incluyendo los discos que estoy señalando acá con el puntero del ratón. Acá son como sándwiches de pan, vistos lateralmente, ¿no? Vistos lateralmente, o sea, de perfil, ¿no? Por decir, la tapa superior del pan, la tapa inferior y el contenido de pollo, qué sé yo, acá, ¿no? En el medio más, ¿no? Estos son los discos intervertebrales que están bien hidratados, ¿no? Bien hidratados y bien pintados, ¿no? Porque las partes blandas son bien pintadas por la resonancia magnética. Por eso es importante este examen, ¿no? Si hay dinero de frente, una resonancia magnética, ¿no? Acá tan hidratados, esta persona no tiene mucha descalcificación, debe ser una persona de edad intermedia, como le digo, 40 años, 45, 35, 38 años, etcétera, etcétera. Pero acá ya vemos si hay, miren, este disco que está acá, que es el que soporta más peso que los de arriba, ¿no? Ustedes saben que la columna vertebral eh, y la aparición del hueso apareció hace 500 millones de años en el periodo llamado Ordoviciano, creo, sí, en donde apareció el primero los huesos y las partes estructurales para darle soporte a los animales que existían, ¿no? En aquella época, incluyendo los dinosaurios que desaparecieron hace 60 millones de años, ¿no? Y de ahí, inclusive hay muchas enzimas hepáticas que son las mismas en aquella época, dicen los autores, ¿no? Algo habrán encontrado para decir eso, pero acá en cuanto a la columna sirven de soporte generalmente para anclar los músculos que van a permitir el desplazamiento de un animal. Dentro de los animales nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos la desgracia de tener patología. Esto es por el peso que soportamos. Aprendemos a caminar, pero en dos patas. El único animal que anda en dos patas casi durante toda su vida es el ser humano, ¿no? El ser humano.
Y por lo tanto, qué estructura soporta el más peso? La parte lumbar y sacra, ¿no? Por eso es que estos discos se achatan, ¿no? Se achatan y pueden salir y hacer una muesca, como están viendo acá, la médula. Acá están haciendo una muesca que ya está, que está comprimiendo el saco dural, ¿no? Y por lo tanto, si hay médula acá, entonces, si es más arriba, podría comprometer la médula en sí, ¿no? Y dar una mielopatía, o generalmente una radiculopatía, porque acá está el agujero de conjunción a través del cual está saliendo la raíz y nos va a dar toda la sintomatología, ¿no? Sí he visto muchos casos que pacientes que han este, tenido así, un poco menor muesca, han hecho sus deportes, sobre todo el fútbol, que está muy enraizado en la parte masculina, en donde todo el mundo le gusta ese deporte, algunos no, pero la mayoría, un deporte inventado por los ingleses, pero que le gusta a la mayoría, ¿no? Por eso es que llenan estadios, ¿no? Entonces, saltan para cabecear y cuando caen al piso se resbalan hacia adelante en la grama, caen sentados y el disco se dispara hacia atrás, como en este caso, ¿no? Y a la hora que quieren libertarse ya no pueden, tienen un dolor tan agudo que se quedan ahí estáticos, ¿no? Tienen que ser levantados y más o menos flexibilizados y llegan así a las emergencias doblados, ¿no? En donde se les pone un tratamiento para relajar los músculos, aliviar el dolor, que es lo que está ocasionando esto, ponerlos de cúbito dorsal para hacerles las pruebas de diagnóstico clínico, ¿no? Entonces ahí están viendo pues a un disco herniado, ¿no? Acá, donde está mi puntero, y acá miren el disco ya está deshidratado, ¿no? Está chato. Y aquí podría salir otro disco, otro núcleo pulposo, ¿no? Entonces aquí tienen la visualización de esto. Y si ustedes logran hacer como su diagnóstico clínico y logran una resonancia de este tipo, ya tienen el diagnóstico que los deben poner ya no como impresión diagnóstica en la historia clínica, sino como ya, sin la impresión, ¿no? Entonces dice, paciente cuya patología concuerda, clínica y radiológica concuerda con una HNP, ¿no? HNP. Este es una HNP. Sigamos. Y acá tenemos la evolución de una HNP, ¿no? Primero el disco se genera, acá está el anillo fibroso, rodeando el núcleo pulposo como una salchicha, pero ya encontró una fracturita, un sitio por donde salir y comienza a salir, ¿no? Acá se le da el tiempo del prolapso, en donde ya aparece como una gota, ¿no? Y acá camino hacia afuera de su sitio normal, ¿no? El anillo está roto acá ya. Y la destrucción ya venció al anillo y sale como una gota más prominente. Y por último, secuestración, porque esta gota que está saliendo secuestra la raíz que está saliendo por el agujero de combustión, mejor visible acá en esta zona. Este es el núcleo pulposo, el anillo fibroso, acá. Y este es el disco y este es la hernia, ¿no? Está saliendo acá. Y acá está la raíz, ¿no? Acá está la raíz contralateral, acá está la raíz y sale, pues, ¿no? Sale y este es el canal vertebral donde está la médula en sí, ¿no? La sintomatología que nos da es la distribución una ciatalgia lumbociatalgia que comienza en la región lumbar y va el dolor a la parte posterior por donde va el ciático, ¿no? Adormecimiento, parecias, etcétera, ¿no? Y estos son esquemas de lo que es una HNP, ¿no? El diagnóstico lo hace pues el cuadro clínico. El cuadro clínico generalmente puede ser insidioso, es decir, se presenta poco a poco y, y va agravándose cada vez más hasta que el paciente puede llegar al
neurocirujano. A veces puede ir al neurólogo, pero va a terminar en el neurocirujano porque el neurólogo no lo va a operar, ¿no? O a veces llegan hasta el traumatólogo, cree que mover una pierna es porque se ha golpeado la pierna y el traumatólogo lo ve, ¿no? Entonces son derivados hacia la neurocirugía en donde lo va a ver el especialista que corresponde, ¿no? Entonces ese es el cuadro clínico que hay que ver el cuadro. Un HNP generalmente es insidioso, parece un dolorcillo ahí en la región lumbar generalmente, en donde tiene sensación de adormecimiento posterior porque está comprometido el nervio y comienza a tener parestesias y sensaciones raras. Y cuando avanza la patología, siente pesada la pierna, ¿no? Ya siente pesada la pierna, se le hace un LASEG en el hospital, la prueba de LASEG de cúbito dorsal al paciente, y con las piernas estiradas en decúbito dorsal, y la pierna enferma es estirada sin flexionarse hacia arriba, y el paciente va a sentir un dolor muy agudo a los 10 grados, a los 15 grados, a los 30 grados, los 45, los 60, 65 grados. Si tiene un dolor a los 10, 15 grados, quiere decir que es una hernia que ya ha salido y está comprometiendo bastante con su salida, bastante la parte neurológica, ¿no? Pero si es uno que tiene eh, 65 grados, ya es un paciente grave, ¿no? Pero si tiene 10 grados o 15 grados es leve. Si lo he dicho así mal, no es así, no, es mientras menos ángulo haga respecto a un ángulo recto, o sea, 15, 20 grados, es menor la lesión. Mientras más compromiso se acerque a la coordenada hacia arriba, entonces más grave es eh, el ACG, ¿no? Entonces es un grado más avanzado de un HNP. Y después podemos hacer ya los exámenes de imagenología que van desde placa simple. ¿Y qué se ve en una placa simple? Lo que se ve en una placa simple es la disminución del espacio intervertebral, ¿no? Si el disco se achata, vemos que hay una disminución entre vértebra y vértebra, ¿no? No se va a ver el disco, porque en una radiografía simple no se va a ver el disco, ¿no? En una tomografía sí se puede ver el disco con un examen contrastado, ¿no? Pero en la resonancia se puede ver un examen contrastado como no contrastado, ¿no? Cuando le inyectan una sustancia llamada gadolinium se ve mucho mejor. Y también podemos comprometer, queremos saber qué nervio o qué parte del nervio está con mayor compromiso y qué músculo está denervado, si está denervado, en qué grado está denervado. Eso lo hace neurofisiología y el neurólogo le hace su examen de electromiografía, ¿no? Ellos le hacen su examen de electromiografía para ver cómo está el nervio, cómo está la musculatura, si hay mucha denervación o no, ¿no? Entonces, todos estos exámenes ya confirman lo que es una HNP, ¿no? Y ya inclusive pueden hablar qué nervio está más afectado mediante este examen de electromiografía, ¿no? Y una vez que tienen eso, tienen el diagnóstico, ya tienen ya ustedes pueden dirigir mejor su tratamiento. También hay dentro de estos exámenes selectivos la velocidad de conducción, ¿no? Con qué velocidad está conduciendo el nervio, si es lenta o es dentro de límites normales. El tratamiento depende de la magnitud, pues, ¿no? La magnitud de la lesión, ¿no? Si es leve, el tratamiento puede ser ambulatorio. Si no fastidia mucho, puede ser tratamiento en hospitalización, ¿no? Y posteriormente los hospitalizados, si ven que ya amerita una cirugía, toman opiniones inclusive pueden ser en una junta, a veces entre los especialistas,
y deciden que este paciente ya no da más desde el punto de vista de tratamiento porque el tratamiento médico ha fallado y necesita ya una cirugía para una disectomía, ¿no? ¿Qué es una disectomía? Es la extracción del disco roto y reemplazado por otros elementos. Antes se hacía, en mi época, bueno, se hacía antes de la aparición en los últimos tiempos, hace unos 6 u 8 más, tal vez 10, 12 años, en donde ya se utilizan elementos estructurales eh, metálicos y plásticos para reemplazar los discos, ¿no? En cambio, nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Se hacía artrodesis. ¿Qué significa una artrodesis quirúrgica? Significa la fijación de dos vértebras, ¿no? Entonces, una vez extraído el disco, se cureteaba la capa cartilaginosa de cartílago de cartílago hialino de la vértebra superior y la vértebra inferior, y se metían chips de hueso, o sea, todos los huesitos que se han separado para poder haber ingresado al canal, se guardaba en un pequeño bol y eran como virutas que se ponían ahí para artroizar, ¿no? Esto hacía una cicatriz que ya unía las dos vértebras, ¿no? En la actualidad ya no se hace eso, sino se ponen discos prácticamente eh, que hacen la función del disco siendo ya discos metálicos generalmente que soportan inclusive el peso y se contraen o se aplastan cuando hacen un salto y después recuperan su altura cuando cesa el estímulo gravitacional. Pero eh, en las primeras fases de la enfermedad, cuando el cuadro clínico no es muy intenso, se hace un tratamiento con ¿qué? Con, con AINES, reposo, eh, fisioterapia, etcétera, etcétera. Corticoides también se puede utilizar y sobre todo los AINES, ¿no? Como el ibuprofeno, acá en este caso como ejemplo, que se puede utilizar a dosis de 400 miligramos cada 8 horas, ¿no? O cada 12 horas también, dependiendo de, 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 de cómo está actuando este AINES y el alivio que se produce, ¿no? También los relajantes musculares se utilizan porque el músculo se contrae, por eso en el dibujo anterior que hemos visto está contraído hacia un lado, ¿no? Y hay que relajar esto porque esa tetania que se produce por el dolor produce una isquemia y la isquemia puede aplastar también los vasos que están irrigando la médula y ocasionar isquemias que pueden irse hacia al infarto, ¿no? Entonces no conviene esto, ¿no? No conviene relajarlo para que la irrigación sea menor y entre el alimento del sistema nervioso que es la glucosa y el oxígeno, ¿no? Dentro de estos elementos podremos usar la orfenadrina, eh, podemos darle a 60 miligramos cada 12 horas, cada 8 horas también se podría dar. Y también algunos relajantes combinados con analgésicos, como el clonexinato de lisina, que es un analgésico que se combina con ciclobenzaprínico, que es un ciclobenzaprina, que es un relajante muscular que comercialmente se llama Dorixina Relax, de relajamiento, ¿no? Todas estas cositas las van a aparecer cuando hagan su internado ya, vean las historias, los medicamentos que se utilizan y van a estar al día en todo eso porque se van quiénes van a estar, los van a comprometer para que estén al día eh, aquellos que les interesa vender su medicamento, ¿no? Los laboratorios, a través de su gente que va a los hospitales, dice que este medicamento es bueno, que este otro, y ya depende de cada uno de qué antiinflamatorio van a utilizar, porque en su observación, de repente, para cada uno de ustedes va a ser o el otro, ¿no?
Y también estos AINES pueden combinar con el complejo B, que es un neurotropo que también ayuda, ¿no? Como por ejemplo el famoso neurobión, ¿no? El neurobión, que está unido al complejo B, ¿no? Y así tenemos que hacemos movimientos lentos, no hacemos movimientos bruscos, nos vamos al fisioterapista para que nos haga ejercicio, nos ponga calor o hielo, o nos mete en una piscina, todo esto. Si esto va bien y desaparece por un tiempo, o ya definitivamente se ha visto que hay remisiones de esta patología, entonces ahí queda, ¿no? Pero si avanza o mejora un tiempo y después de nuevo, entonces lo que queda es la cirugía, ¿no? La, la cirugía, la disectomía, o sea, extracción del disco, ¿no? El tratamiento con la disectomía, pues, ¿no? La disectomía que es este, y acá tenemos a un disco, ¿no? Que ya es un implante, ¿no? Este es un implante que antes se ponía, nosotros hacíamos esta artrodesis con viruta ósea e inclusive decíamos al traumatólogo que nos saque una lonja de tibia de 10 centímetros para que esta tibia con una muesca superior e inferior y un alambrado a través de un agujero que le hacíamos en la tibia, con este pedacito de tibia, nosotros lo colocábamos entre las partes interespinosas dorsales y alambrábamos para poder artroezar esto, ¿no? Cosa que ya y el traumatólogo entraba con nosotros, ¿no? Entraba con su ayudante, sacaba con su cincel ahí el pedacito largo de 10 centímetros de tibia y nos los entregaba, ¿no? Y nosotros ya trabajamos para artroezar, ¿no? Pero ahora ya se hace inútil esto porque tenemos estos, es un ejemplo. Hay una variedad inmensa que también los propagandistas se van en cargar de decirles este disco es mejor, este otro no, qué sé yo, ¿no? Pero acá, por ejemplo, esto se puede aplastar en este sentido axial y después recupera, ¿no? Este es como un disco artificial, es un implante que se le hace y arriba con sus puntas para que se meta en la vértebra superior y en la vértebra inferior, ¿no? Esto es en cuanto a ver, como le digo, cuando hacen su internado y de repente van a hacer una rotación en traumatología, van a ver esta parte así ya especializada, ¿no? Se van a volver expertos ustedes en manejar esto. Yo hice en mi internado en el Rebagliati y hice una rotación en traumatología. Decían que no estaba dentro de la currícula, pero nosotros hicimos una rotación en traumatología y vimos cirugías de traumatología, como el reemplazo de cadera, cosa que no era, y también vimos esta parte neurológica, pero la parte antigua, ¿no? No la que es ahora, ¿no? Ya, bueno, entonces esa es una parte de la enfermedad degenerativa porque es una enfermedad degenerativa, el HNP. Comienza a edades tempranas, más tempranas que el resto de enfermedades degenerativas, ¿no? En donde están los elementos que vamos a ver, ¿no? Em, y ya en personas de mayor edad, ¿no? En mayor edad. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, lo que estamos viendo ahí y lo que les están diciendo, la estenosis del canal. ¿Qué cosa es estenosis? El angostamiento, ¿no? El angostamiento del canal. Causas, múltiples causas que se producen, pero la estenosis se produce con mayor frecuencia en la tercera edad, ¿no? Ah, y acá, como dice, las enfermedades degenerativas están relacionadas unas con otras, ¿no? Se sabe que los llamados
clasificaciones de SMORE aparecen más arriba de los 30 años y aumentan con la edad, ¿no? 50 años en las mujeres y 60 años en los hombres, ¿no? Eh, y están asociados a la degeneración del disco, ¿no? Como ya hemos visto, el disco también se degenera, ¿no? Pero acá, en cuanto a la estenosis en sí, son ocasionadas por un grupo de enfermedades que están relacionadas unas con otras, ¿no? Es como por decir alumnos de medicina, ¿no? No son alumnos de medicina y arquitectura, no, son alumnos de medicina, cada uno con su particularidad, ¿no? Pero que todas tienen un denominador común que son las patologías que producen, ¿no? Como por ejemplo la estenosis del canal, ¿no? Esto está, como ya les dije al inicio, está relacionado con el trabajo duro o con el uso que le damos a nuestra columna, ¿no? Y que derivan en diferentes tipos de lesiones que vamos a ver después, ¿no? Inclusive hay enfermedades metabólicas que construyen huesos que invaden el canal, ¿no? El hueso crece hacia el canal, crecen en la periferia. ¿Y cuál es el origen del crecimiento? Lo único que se sabe es que son personas de la tercera edad, pero es un hueso que acompaña el demás hueso que es generalmente osteoporótico, ¿no? Pero el hueso que ha crecido es más deforme, ¿no? Es un hueso que no tiene calidad, de calidad del hueso joven, ¿no? Es un hueso fácil que fácilmente se quiebra, ¿no? Fofo, ¿no? Como una galleta fofa. Entonces, ese es el hueso que crece. ¿Cuál es la etiología de la causa? Desconocida hasta el momento. Sigamos. Y el canal estrecho está relacionado con estas patologías, ¿no? La espondiloartrosis, la espondilolistesis y la espondilolisis también. La espondilisis, en cambio, espondilitis es una enfermedad inflamatoria, ¿no? Inflamatoria, granulomatosa generalmente, pero que tiene poca relación con estas enfermedades que sí son degenerativas, ¿no? ¿Qué es una espondiloartrosis, no? Espóndilo. El término espóndilo nos acarrea pensar en protrusiones de hueso que se producen o crecen de un lado hacia otro, en estos casos de una vértebra hacia otra o hacia el canal, ¿no? Espóndilo, por decir como el espóndilo del hueso que tiene ahí los gallos de pelea, ¿no? Ese gancho que tienen en las patas para poder matar al otro gallito, ¿no? Una pelea esa, ¿no? Que, que existe todavía en nuestra época y que no debería existir, ¿no? Pero eso es lo que hay, ¿no? Los llamados picos del oro, o sea, como si ven en la vértebra de perfil, van a ver como un pico del oro que viene una punta de arriba hacia abajo a la vértebra inferior, e igual la punta inferior hacia arriba y muchas veces artrodesa, ¿no? Por si se llama artrodesar espóndilo, o sea, fijar con un espóndilo, ¿no? Con un crecimiento normal de hueso, ¿no? De hueso no tengo imágenes acá, pero eso es lo que es, ¿no? Y acá hay una estadística para darnos una idea de los grados que hay, el uno del 0 al 25%, que el canal prácticamente puede ocuparse en un 25% y es una todavía leve, ¿no? Pero ya el segundo es del 25 al 50% de ocupación del canal, que ya denota una gravedad mayor. Entre el 50 y 75% ya mucha mayor que edad tiene una sintomatología y signología evidente, y el 75 al 100% prácticamente ya está cercano a una sección medular, ¿no? Que generalmente no llegan, yo 100% no creo que llegue un daño a ese nivel. Eh, ¿Y qué significa espondilolistesis?
Si nosotros tenemos una espondilosis, puede romperse el hueso, y también no solo se daña el hueso, como ya decía, puede dañarse y puede partirse una parte del hueso e invadir el canal, ¿no? Que va a ser como un témpano de hielo que está ah, acechando un barco ahí que es la médula espinal, ¿no? Y que un movimiento brusco puede aplastar la médula, ¿no? Y hundir al paciente en esta patología, ¿no? Em, pero otra es la espondilolistesis, ¿no? No solamente es el hueso, sino también los ligamentos, ¿no? Los ligamentos también pueden arrancarse de sus sitios de anclaje y ya la médula perdón, la columna vertebral se vuelve inestable, puede desplazarse así por así con pequeños movimientos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hiperextender, de repente hay un desplazamiento anormal que, que nos va a decir que es una espondilolisthesis y va a aplastar la médula, ¿no? Aplastar las raíces. Y la espondilolisis, porque ese desplazamiento que produce una espondilolistesis está originado por una lisis de los elementos que fijan la, la columna, es decir, los ligamentos y los discos intervertebrales, ¿no? Entonces, toda esta patología, como ven, similares que ocasionan al final un canal estrecho. En el canal estrecho es un angostamiento del canal, ¿no? Del canal que va a producir una patología que nos va a dar una sintomatología como la que hemos descrito, ¿no? Un poco más sorda, no aguda como la HNP, pero así, ¿no? Las espondilolistesis y canal estrecho, ¿no? Ya sabemos qué es lo que produce un canal estrecho, ¿no? Puede ser que también haya como un callo óseo de las vértebras que están en contacto con el canal, que crecen casi hacia adentro y ocupan un espacio en el canal, ¿no? Ese crecimiento óseo que ocasiona también un angostamiento del canal, ¿no? Del canal que nos va a terminar en una patología de canal estrecho, ¿no? Las espondilolistesis se pueden clasificar en degenerativas, ya cuando son, interviene la espondilolisis, ísmicas también, ¿no? Por la ubicación geográfica que ocupan, ¿no? Generalmente, estas espondilolistesis, desplazamientos, por ejemplo, puede desplazarse en L4 arriba, hacia adelante, y todo lo que queda es para atrás, ¿no? Es por una generación del disco, por una generación de los ligamentos, etcétera, o por un pequeño trauma al movernos demasiado, ¿no? Las displásicas es otra clase de espondilolistesis que acá sí interviene el efecto congénito porque se presentan alrededor del nacimiento. Y acá, por ejemplo, ¿por qué se presentan aquellas anomalías? Se presentan porque acá en este caso tiene que ver con la articulación, ¿no? Orientadas axialmente en lugar de ser coronales como es lo normal, ¿no? Entonces, cuando hay una carilla orientada axialmente y no coronal, es que se producen una displásica que tiene que ver con una displasia de origen congénito, ¿no? Y las facetas están más abajo entre L5 y S1, ¿no? Y como aquí dice, anterolistesis anterior, desplazamiento anterior, o retrolistesis, cuando el desplazamiento se ve en el segmento inferior que se ha ido para atrás, ¿no?
Las espondilitis degenerativas pueden presentarse, pero son inflamaciones, ¿no? Que se producen por algún tipo, por ejemplo, en la enfermedad de tuberculosis, de la columna vertebral, ¿no? Es una espondilitis crónica que se produce y que puede producir una espondilitis degenerativa, ¿no? Y también producir un canal estrecho, ¿no? Estrechamiento, ¿no? Estrechamiento del canal. Puede afectar también el hueso, un 40% de la patología de columna responden a una infección tuberculosa que se presenta en, en las columnas vertebrales dorsal y lumbar, ¿no? Yo he operado una columna en las cuales se veía una sombra a nivel del cuerpo vertebral, pero cuando operé y separé la médula y las raíces y traté de punzar así con una punción moderada con un estilete, la parte posterior de la vértebra se fue en banda y por ahí salía lo que se llamaba el casio tuberculoso, que era como una especie de pasta amarillenta que salía por ese huequito que yo había hecho, ¿no? Y ese era el casio tuberculoso que ya había comprometido la, la, el cuerpo vertebral, ¿no? El cuerpo vertebral, si está en un sitio de implante de un ligamento, se desprende este ligamento y produce un desplazamiento, ¿no? Que también deriva en un canal estrecho, ¿no? Cuando, cuando esta patología es por debajo de L2, que es donde está el cono medular, entra dentro del saco dural conteniendo las raíces de la cauda equina. Y acá la sintomatología se hace un poquito menor porque las raíces están más holgadas flotando dentro del líquido suelo-raquídeo, ¿no? Pero que al final y comienzan, se siente el desplazamiento de los cuerpos extraños sobre las raíces y también producen un síndrome de cauda equina, o sea, un síndrome que compromete las raíces que están en el saco celular por debajo de, de L2, ¿no? Perdón, de, de L, eh, sí, de L2, ¿no? Está donde está el cono medular, ¿no? Cono medular, más abajo están las raíces, no más. Bueno, la ísmica es lo mismo, ¿no? Solamente que es una ubicación geográfica, ¿no? Vamos pasando para avanzar. Bueno, la sintomatología acá, como dicen, es variada también, ¿no? Hay dolores articulares irradiados, hay adormecimientos, disminución de la sensibilidad. Al inicio hay hipersensibilidad cuando está en la fase irritativa, es decir, una parte está comprimiendo una raíz o una mielopatía, produciendo, entonces hay un efecto irritativo del nervio, ¿no? Está irritado, entonces una hiperestesia puede producir, ¿no? Pero luego cuando ya hay pérdida de fibras, se convierte esa hiperestesia en una hipoestesia, es decir, una disminución de la sensación normal, ¿no? Y aparte alterada está, ¿no? Y lo mismo ocurre con la parte motora que inclusive podría llevar a una atrofia muscular, ¿no? Moderada o leve. Em, este cuadro clínico lo tenemos que ver ya configurar con los exámenes de imagenología para ver y confirmar el diagnóstico. El diagnóstico, pues el cuadro clínico y el tratamiento
es generalmente, acá hay una discusión, pues si es tratamiento quirúrgico o tratamiento por evolución natural, le llaman, o sea, con tratamiento, con sintomáticos nomás, con fisioterapia, porque no se puede hacer mayor cosa, ¿no? Y ponerle un esqueleto externo, ¿no? Como los insectos, así, nosotros mediante un corset toracolumbar para evitar el menor movimiento y mayores desplazamientos, si el paciente está aliviado por un corset toracolumbar, que es una especie de fijación esquelética externa, ¿no? Que ayuda al paciente, la fisioterapia también, etcétera, etcétera, pero cuando ya no se tiene, cuando podemos ver que todo es, la columna está comprometida y hay una enfermedad difusa que difícilmente, a diferencia del HNP, que es más puntual, ¿no? Más puntual, está ahí en tal sitio y secamos ahí, se acabó la patología, ¿no? Se acabó la patología, se acabó la sintomatología, se acabó la signología y ya. Pero en cambio acá no, porque es más difícil. Aliviamos abajo y de repente más arriba hay la misma sensación, pero en menor grado, que posteriormente se va a comprometer en mayor grado, ¿no? Entonces, por eso es que el tratamiento acá, los autores no están de acuerdo, ¿no? Inclusive los que están a favor de las cirugías, hay estudios en donde dice que las cirugías no mejoran. Inclusive otros estudios donde la cirugía agrava el cuadro, que no lo tenía, ¿no? Le hicieron su cirugía y está peor. Bueno, pero hay otros que sí son defensores de la cirugía, sobre todo cuando sí la patología está ubicada es singular y está ubicada en un solo sitio, tal vez puede intentarse para mejorar, ¿no? Acá están algunos estudios en donde estoy diciendo lo que los autores dicen en la literatura médica. Bueno, como ya les dije, esta enfermedad es muy proteiforme. La cirugía hace poco, en realidad hace poco, puede hacer poco por el paciente. Estoy diciendo esto que hace poco porque no abarca a todos los pacientes, sino en algunos pacientes seleccionados, ¿no? En donde se puede aliviar la patología en un buen porcentaje, pero en la mayoría no, ¿no? Entonces lo único que queda es la terapia evolutiva, ¿no? Llamada de evolución natural, ¿no? Eh, Y, y, como hemos visto, las diferentes patologías que ubican, todas terminan en un canal estrecho, ¿no? En un canal, ya sea que está comprometido el disco, ya sé que el disco no está comprometido, pero que haya lesiones de desplazamiento por desplazamiento de las partes de segmentos de la columna por una lisis o desaparición de los ligamentos que configuran una columna vertebral inestable, del cual a veces no se puede hacer mucho porque no es de origen traumático. En el origen traumático podría hacerse con mayor razón, pero que en este caso tenemos ya un hueso enfermo, una columna enferma en una tercera edad que ya está prácticamente la persona que ya en esa edad podría presentar estos elementos y poco puede hacerse en este grupo etario, ¿no? Em, Esto es lo principal, ¿no? En cuanto a este tipo de patologías, ¿no? No sé por qué lo han puesto para neurocirugía, pero lo han puesto y estamos haciendo una recopilación de lo más importante de esta patología para que tengan ustedes conocimiento, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta?
Creo que todo ha quedado claro, doctor. Bueno, tú eres la delegada, perdón. No, es mi compañera Ya Lisette. está, sí, ya estaba ocupada en sala de operaciones. No, no sabría decirle. Bueno, ya. Bueno, le dices a la delegada, pues, de que la clase vamos a hacer a esta misma hora el próximo martes, de que serían traumatismos vértebro-medular, ¿no? No sé si quedamos así o va a tener otro horario, porque ese es el problema, que a veces, hay un poco de descoordinación, como esto es virtual, a veces, el trabajar virtualmente no es lo mismo que presencial, ¿no? Así quedamos entonces para el próximo martes, ¿no? Le dice, si hay alguna, comunicación, ahora sé que ustedes ya están presentes a través de mi WhatsApp, pues, ¿no? En el teléfono de 466, eh, mm, este, al teléfono que está ahí en el WhatsApp mío, ¿no? Si no, me comunican directamente al 466-1947, que es un teléfono fijo, ¿no? Y para ver si hay algún cambio, ¿no? Si no, así quedamos que a las 11 comenzamos con la clase.